Bueno, ahí vamos a iniciar la grabación también para después poder compartir este conversatorio en las redes. Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos un grupo, un equipo que es nuevo, hace pocos años, que empezó a trabajar, a conformarse, que es Construyendo Comunidades. Es un espacio que pretende sumar a todas aquellas personas que tengan ganas de militar el internacionalismo, pero que ese internacionalismo sea para poder después plasmar y hacer empático o empática a las personas de nuestro territorio para comprender que todos y todas en Latinoamérica, el Caribe y en el mundo somos hermanos y hermanas que transitamos un montón de problemáticas muy parecidas, y que sobre todo en los espacios sociales, en los espacios populares, es donde necesitamos fortalecernos y seguir organizándonos para poder tomar el poder y poder hacer cosas por los espacios populares, sobre todo, que siempre han sido históricamente olvidados y olvidadas. Así que hoy vamos a tener un panel muy bueno. Gracias. Vamos a tener un panel muy bueno, excelente, en donde contamos con la presencia de la compañera Vero Miranda. Ella es dirigente social y concejala de Chile, de la Florida. Vamos a contar con la exposición también de Iván Belot, comunicador visual y militante del MAS IPCP de Bolivia. La compañera Marilyn Peña Pérez. Ella es educadora popular en el CMLK de Cuba y Rapada por Palestina. Y después también tenemos a la compañera Fernanda Miño. Ella es exsecretaria de Integración Sociourbana y miembro de Argentina Humana. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a contar con la exposición de 20 minutos de cada persona que hemos nombrado y luego vamos a habilitar el espacio. Igual pueden ir escribiendo el espacio de preguntas en el chat para que, bueno, al finalizar el conversatorio las personas, los expositores puedan responder. Así que, bueno, vamos a arrancar con... creíamos poder darle en un principio también mostrar la experiencia institucional de estas compañeras Vero y Fer. Vamos a iniciar con Vero para que ella nos pueda comentar sobre esta experiencia institucional que ella ha tenido y bueno, cómo está también la situación en Chile. Vero, ¿estás por ahí? Sí, compañera Dani, por acá. ¿Todo? ¿Se ¿Cómo escucha estás? bien? Sí, sí. Sí, súper. Oye, primero que todo, saludar a cada uno de los compañeros y compañeras que se encuentran presentes, de los y las asistentes. Bueno, yo estoy desde acá en Chile, nos encontramos en un día lluvioso, estamos viviendo unos temporales que hace muchos años no nos tocaba vivir, así que probablemente en algún momento quizás se nos vaya a cortar la luz o el viento también pueda asustarnos un poquito, se pueda escuchar algo de ruido, pero es como para contextualizarlo. Yo soy de la Florida, es una comuna que se encuentra en Santiago, la capital de Chile. La Florida es una de las 5 comunas más grandes de Chile, por lo tanto abarca una población muy amplia. Somos más de 420.000 habitantes solo en la Florida, donde hay un alcalde y habemos 10 concejales. La Florida es un territorio que tiene como característica que es el reflejo de Chile. Tenemos un sector alto acomodado en la Florida y también tenemos sectores populares muy pobres que tienen que vivir en condiciones
de mucha precariedad y también de mucha vulnerabilidad. Por lo tanto, vemos como dos caras de la moneda se relacionan en una misma comuna. Eso para contextualizar a los y las compañeras. Bueno, mi nombre es Verónica Miranda, insisto, soy de la comuna de La Florida, soy nieta de campesinos, de campesino y campesina. Mi papá es carpintero, mi mamá era profesora y hace unos años falleció producto de un cáncer que no logramos detectar a tiempo, algo que se repite en muchas familias de toda Latinoamérica, sobre todo, que nos cuesta tanto acceder a una salud preventiva que de alguna manera evite ciertas situaciones en temas de salud, pero que bueno, son cosas que ocurren. Soy hija de dirigentes sociales también. Desde pequeña trabajamos en territorios como campamentos, buscando luchar contra la drogadicción, el alcoholismo, insertando proyectos culturales, folclóricos, llevando el arte a los territorios, en específico hacia los niños, para poder sacarlos y rescatarlos de la realidad. Eso lo vivimos desde chicos, solamente, o sea, no solamente mis papás como dirigentes sociales, sino que involucraba a toda la familia, a mí, a mis hermanos. Y en ese contexto de trabajo de dirigencia social es que agarramos un cierto tipo de legitimidad en toda la comuna de La Florida, lo cual fue muy atractivo para actores políticos que buscaban disputar la institucionalidad. Eso lo hemos visto mucho acá en Chile, como dirigentes sociales que trabajan con harto arraigo territorial, con una sensación de pertenencia en sus barrios, son cooptados por algunos actores políticos que buscan en instancias electorales hacer uso de este capital humano de trabajo social para poder buscar réditos personales y también electorales. En ese contexto es también donde yo me desarrollé. El año 2019, en el contexto de la revuelta popular que vivimos acá en Chile, donde desde hace muchos años la sociedad chilena no se pronunciaba respecto a las abismantes diferencias o diferencias de situaciones que nos toca vivir a los chilenos. Cuando surge la revuelta popular, el 2019 nos organizamos en distintas organizaciones sociales. Eh, y en este territorio particularmente, en la Florida, donde se enmarca una situación muy particular, porque tenemos un alcalde que es de derecha, pero que se hace llamar independiente, pero que tiene mucha ideología de extrema derecha. Por lo tanto, el neoliberalismo golpeó obviamente a Chile fuertemente a nivel también latinoamericano, pero también eso se reflejó mucho acá en la Florida, donde los vecinos dejaron de relacionarse entre sí, donde se perdió la comunidad, el dialogar con el vecino, con la vecina, el encontrarnos, entendiendo que en los años 70 los vecinos se alimentaban a través de ollas comunes para poder sobrellevar la realidad que generó el golpe de Estado. Entonces, pasar de ser una comunidad tan organizada, de estar tan vinculados, trabajando territorialmente en pro de las comunidades, llega el neoliberalismo y se quiebra esta relación comunitaria y social que estaba muy arraigada a nivel nacional, pero particularmente también acá en la Florida. En ese contexto es que el 2019 surgió la disputa de decidir si disputar o no la institucionalidad, de qué manera nos podría ayudar esta. Fue un análisis bastante profundo donde hubieron discusiones también que no se condecían con algunas observaciones de organizaciones sociales, que también se traduce mucho en, de alguna manera, cómo nosotros estamos como no nos gusta la institucionalidad porque esa misma es la que ha generado tanta brecha social. No sé si me explico, pero nosotros decidimos que era mejor disputarla para ponerla a disposición de las comunidades, a disposición de los territorios. Por lo tanto, llegar el 2019 y tomar la decisión de seguir trabajando en pro de la comunidad, buscando de alguna manera trabajar en base a la autonomía, eh, nos llevó a disputarla, como bien les mencionaba. El 2021 llegamos al Consejo Municipal y partimos con un trabajo. Nuestras propuestas eran súper humildes y súper sencillas, eran el reflejo de lo que veíamos que necesitaba nuestra gente, que era la infancia, poder recuperar la infancia entregando, brindando espacios para deporte, para el arte, para la cultura, cuidar el medio ambiente, sin duda,
también cuidar los fondos o los recursos de salud, de educación y también de cultura, y también de alguna manera fortalecer una mirada feminista dentro del espacio institucional que muchas veces se vuelve tan agresivo y también masculinizado. Por lo tanto, esas eran nuestras propuestas y de qué manera lo desarrollamos, trabajando con niños, con niñas y juventudes particularmente en torno a los clubes de barrio. Veíamos cómo surgía la necesidad de poder recuperar algo que fuese de alguna manera como de un gusto transversal, y eso era el fútbol. El fútbol que ya no solamente eran los niños, sino que también le atraía tanto a las niñas. Por lo tanto, empezar a trabajar en base a recuperar los espacios deportivos que muchas veces estuvieron abandonados o que eran cooptados por personas que iban a consumir drogas o alcohol, empezamos a entregarlo a los niños y a las niñas, a recuperarlos, las fachadas, entregar espacios dignos para que pudieran acercarse a practicar el deporte. Empezamos a gestionar monitores, monitores comunitarios o monitores también que surgieran desde el propio municipio para poder llevarlo a los territorios. ¿Y por qué? Porque desde el año 2020, cuando surge la pandemia, la crisis del cuidado se agudiza porque muchas familias tenían que ir a trabajar y los niños quedaban solos en sus casas. No habían clase en algunos colegios, por lo tanto, ¿quién se hacía cargo de esos niños mientras sus padres o sus madres seguían produciendo a la empresa o a sus patrones? Entonces, lo que empezaron a realizar los territorios fue que a través del arte, de la cultura, pero por sobre todo del deporte, se empezaron a generar espacios no solamente deportivos, sino que de redes de cuidado, los cuales hasta el día de hoy se siguen manteniendo y que son sin duda una red de apoyo fundamental para cientos de familias de la comuna de La Florida, pero por sobre todo para los sectores más humildes, donde ese monitor o monitora se ha convertido incluso en una persona cuidadora de hasta 40 o 50 niños y niñas. Por lo tanto, ha sido un trabajo que si bien se le puede relativizar la importancia que tiene una relevancia de gran magnitud porque mantenemos a los niños practicando deporte, alejados de las drogas y al mismo tiempo están siendo cuidados y protegidos, brindando oportunidades en distintos ámbitos deportivos. Los niños hasta han podido usar estadios a nivel profesional donde se realizan campeonatos, niños que nunca habían podido entrar a un estadio de esa categoría. Por lo tanto, abrir la institucionalidad, usar los recursos para ponerlo a disposición de las comunidades, pero en específico hacia los niños, ha sido un trabajo que sin duda nos ha dado resultados positivos a corto plazo y que sin duda sabemos que va a tener a largo plazo. Nosotros también comprendemos que antes de cualquier eje de politización, la tarea siempre va a ser primero recomponer la comunidad y el tejido social de los barrios a través de la reactivación de la comunidad, del sentido comunitario. Nuestra intención es poder lograr que la comunidad se conozca entre sí. Cuando llega el neoliberalismo a través de la dictadura durante 17 años acá en Chile al menos, se quebró profundamente, por lo tanto, el vecino desconfiaba del vecino. No, no conozco a mi vecino, no conozco al vecino del frente, no sé si tiene los mismos problemas que yo. Entonces, al vernos quebrados de esa manera, entendemos que hoy día la principal lucha es recomponer el tejido social para poder de alguna manera poder insertar ciertas luchas sociales transformadoras que tienen un aspecto más político, pero primero, para eso, tenemos que recomponer el tejido social y legitimar nuestro trabajo, legitimar nuestros ideales, nuestras luchas con ellos, con las personas que hoy día están tan despolitizadas, porque así también lo buscó el sistema. Otra cosa que también nos gustaría mucho hacer y que estamos evaluando es recomponer la educación cívica en la infancia. Queremos niños que puedan reflexionar, que puedan criticar, que puedan cuestionar algunas formas de sistema, de qué manera estamos trabajando. Particularmente en Chile ya no existe ese tipo de educación, lo que ha generado que hoy día la infancia use un celular, use un TikTok y le entra información muy rápida, pero que no deja nada a nivel emocional, afectivo, comunitario. Por lo tanto, nosotros creemos que es súper necesario poder desarrollar esa capacidad en la infancia. Bueno, y también en la adolescencia, sin duda alguna. Existe una particularidad también acá que nosotros llamamos el shock social de 17 años de dictadura y que creemos que es importante romperlo a través de la recomposición del tejido social. Y la lección que nosotros sacamos de nuestra experiencia es que ocupar los espacios de representatividad política e institucionales deben ser utilizados para transformar desde abajo hacia arriba.
para que el pequeño poder, por más mínimo que sea, tanto de juntas de vecinos, comités de adelanto, de organizaciones sociales, se ponga a disposición de las comunidades a fin de poder recuperar primero el lazo social, poder legitimar al vecino, a la vecina, recomponer las confianzas, y creemos que eso lo hemos podido hacer a través de este trabajo comunitario con los niños, con las niñas, con los adolescentes en los clubes deportivos. Nosotros lo que queremos es que el vecino sea capaz de saludar a su vecino, como decía Lula. Eso, compañeros y compañeras. Bueno, Vero, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia súper interesante, una cosa que me parece que tiene suma importancia, ¿no? Que ha marcado un antes y un después y que cada vez que pase el tiempo nos iremos dando cuenta cada vez más, fue la pandemia, en donde realmente fue un quiebre también entre los vínculos, ¿no? Y cómo se gestan los vínculos y de qué forma, ¿no? Con todas estas cosas que vos mencionabas respecto a las redes sociales y cuán importante es poder pensar en seguir construyendo la comunidad, poder fortalecer esos lazos sociales que mencionabas, que cada vez podemos observar también que hay como un viraje quizás o una tendencia, ¿no? A pensar de manera individualista, eh, y que también con los valores que nosotros y nosotras sostenemos y que creemos y que confiamos que la salida es colectiva, que nadie se salva solo, es que tenemos que seguir sosteniendo y que quizás la clave también sea sostener esas prácticas en el tiempo, ¿no? Para no perder la memoria, para no olvidarnos que, o la importancia, digamos, de construir estas redes. Así que bueno, Vero, muchas gracias, te agradecemos un montón. Vamos a pasar ahora a que pueda exponer Fer Miño. Fer, ¿estás por ahí? Acá estoy, compañeros, compañeras. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás, Fer? Sí, sí, se te escucha muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenida. Siempre Eh, bienvenida y bueno, compañera, te dejo la palabra para que puedas conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en esta oportunidad, bueno, escuchando recién a Verónica, comparto lo de la pandemia plenamente, fue un antes y un después, y más con el tema del tejido social, y toda esa red a veces muy invisible que el Estado mismo desconoce, y en nuestro caso, en Argentina en este tiempo, es como que también lo invisibiliza y quiere desaparecerlo, y somos quienes estamos sosteniendo, y donde el Estado no está, están las organizaciones, están los clubes, las iglesias, los lugares de convergencia, así que comparto 100% lo que contaba recién Verónica desde Chile. Así que, bueno, comentarles, bueno, lo que comentaba recién Daniela, nuestra posibilidad de tener la gestión del Estado. En mi caso, soy una mujer que vive en un barrio popular y que en el 2017 fui concejala de mi distrito por 2 años. Antes de eso, después de un gobierno que tuvo la mirada en el pueblo, pero siempre como que faltó esa acción directa de la gestión del Estado de los barrios populares, los barrios más pobres de la Argentina. En ese entonces empezaron a pensar, un compañero como Juan Grabois, que creo que fue el vocero de que necesitábamos la posibilidad de tener un registro de barrios populares para poder trabajar y construir políticas públicas para transformar esa realidad, junto con organizaciones sociales, junto con la iglesia también, y con la organización Techo, que tiene su sede principal, si no me equivoco, en Chile. Acá en Argentina se hizo ese relevamiento en el 2016. Hasta ese momento no había un registro certero de cuántos barrios populares había. En ese primer momento fue el relevamiento al unísono en en toda la Argentina, que arrojó 4.416 barrios. Y a partir de eso, mientras yo ya estaba en la concejalía,
se empezó a ver la posibilidad de construir políticas públicas en ese tiempo muy eficiente para la Argentina, porque hubo un gobierno que también tenía esta lucha no tan abierta como ahora, pero sí bastante solapada de la pobreza, ¿no? El empezar a demonizar no solamente las organizaciones sociales, sino los barrios, las protestas, como lo es ahora, pero teníamos la posibilidad de negociar ciertos trabajos, cierta pertenencia hacia los barrios a través de las organizaciones, de la iglesia y de Techo, y de muchos otros organismos que venían luchando hace mucho tiempo. Creo que ese registro que es el RENAVAP, lo llamamos nosotros, un antes y un después en la lucha por la obtención no solamente de la tierra, la obtención del trabajo y también de la integración social urbana de los barrios populares. Hasta ese entonces estaba un gobierno que sí habíamos negociado, como les decía recién, la posibilidad del RENAVAP y también de una ley, la 27453, una ley que habilita no solamente la posibilidad de tener una política pública que aboque exclusivamente el trabajo para saneamiento, agua, electricidad y también la posibilidad de construir casas, y eso lo podíamos hacer mediante ese proyecto y ese trabajo que hicimos a través de ese derecho conquistado con esa ley. Entonces faltaba que los vientos corran a favor de nosotros. Una vez que cambia el gobierno, en la gestión anterior a la que está ahora, nosotros pudimos tener la posibilidad de encabezar no solamente un área, sino una Secretaría de Estado, y muchos de los compañeros que llevamos adelante ese relevamiento y quienes fuimos parte de toda la obtención de esa ley, pusieron la confianza en mí para poder conducir esa área de integración sosurbana. Por lo tanto, a partir del 2020, al principio del 2020, empezamos con esa gestión del Estado que abarcaba la posibilidad de exclusivamente tener un financiamiento para poder empezar a hacer ese trabajo en los barrios populares para que tengan no solamente la identidad que se le dio en el RENAVAP, tener una ley que los proteja de los desalojos, sino también empezar a trabajar en los lugares, no ya como se hacía antes, y un cambio de paradigma enorme, de que siempre se pensaba en los barrios populares no solamente de erradicarlos, sino también en los complejos habitacionales. Nosotros pensamos que no había tanto tiempo como para pensar, y tampoco era suficiente, porque hay mucha necesidad de casa, hay mucha necesidad de integración a través de los servicios básicos, y eso es lo que nos abocamos en estos últimos 4 años. Pero también, como contaba recién la compañera de Chile, estuvo la pandemia, y eso a nosotros nos invalidó la posibilidad, no nos invalidó, sino nos imposibilitó esta forma de trabajar en los barrios, ya que era el juntarse los unos con los otros, el juntar una mesa participativa, el construir un proyecto, presentarlo para que nosotros podamos financiarlos, monitorearlos, tener las auditorías. Pero bueno, ese tiempo me tocó a mí tener esa articulación política tan necesaria, no solamente con los municipios y provincias, sino esta gestión tan virtuosa con las organizaciones sociales, ya que la ley habilitaba que nosotros podíamos celebrar convenios y proyectos con organizaciones sociales directamente, y también a través de las cooperativas, y también con la iglesia y sindicatos. Hasta ese momento la obra pública solamente las hacían las empresas, y en menor escala alguna que otra a través de trabajo tercerizado, pero nosotros también fue un cambio de paradigma pensar directamente que podíamos celebrar convenios directamente con las cooperativas y empezar a ayudar en ese trabajo que siempre se hizo muy disperso, a empezar que eso era lo fundamental en cada trabajo que se realizaba con los entes ejecutores que llevaban adelante trabajo en barrios populares. También había en la ley como requisito que el 25% de la obra que se iba a realizar en un barrio, cuando el proyecto era celebrado con municipios y provincias, tenía que ser a manos de cooperativas. O sea que hacíamos el círculo virtuoso de armar un barrio, de trabajar en un barrio popular a través de la integración, pero también dar trabajo a las mismas familias que allí vivían. Ese trabajo fue maravilloso. Una vez que nos dio un poquito de respiro la pandemia, esto empezó a crecer en demasía, porque teníamos los proyectos, teníamos la posibilidad de tener un impuesto país a través del dólar turista, que una parte de ese impuesto iba a nuestro fideicomiso. Nos manejábamos a través de un fideicomiso, también del Tesoro Nacional y financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo.
También tuvimos la posibilidad en ese momento, sabíamos que los proyectos iban a tardar y que los teníamos que hacer prolijamente, y las familias estaban muy necesitadas porque también todavía no era muy visible una remontada económica y teníamos que salir a acompañar todo eso, pero a través de la integración de los barrios, brindando el trabajo cooperativo para poder transformar los barrios. Tuvimos la oportunidad también de tener una línea de subsidios para las mujeres, era un programa con perspectiva de género que permitía que las mujeres mayores de 18 años que habitaban en estos barrios pobres de la Argentina puedan inscribirse en el programa Mi Pieza, que hasta ese entonces era uno de los desafíos enormes, porque cuando fue la pandemia y empezaron a sucederse los distintos contagios, no sabían dónde aislar las familias pobres, porque con mucha suerte tenían una habitación donde dormían toda la familia. Entonces desde ahí pensamos en esa posibilidad de este subsidio para que puedan construir esa pieza, ese cuarto, esa habitación. Y fue tan preciso ese proyecto, ese subsidio, que las mujeres tienen que ser, que pudieron a través de ese subsidio no solamente hacer una pieza, sino poder arreglar su casa, poder conectarse a algunos servicios, poder traer a sus hijas quizás con problemas de adicciones o violencia de género a vivir a sus casas porque eran sus casas chicas y no tenían la oportunidad de construir. Y como la diversidad de los barrios populares tiene que ver también con la fisonomía de nuestra patria, de nuestra Argentina, en cada provincia había una situación distinta y a mí me tocó personalmente con tanta bendición de ver a esas mujeres lo que daba la posibilidad de ese subsidio de transformarles la vida prácticamente. Entonces, bueno, ese proyecto duró, bueno, todo el tiempo de gestión, hicimos 8 sorteos, llegamos a más de 250.000 mujeres, llegamos a más de 1.500 barrios con proyectos, y también lo que pudimos hacer en el último tiempo con mucha velocidad, porque también la necesidad que en nuestra patria no hay necesidad, no hay falta de tierra, lo que falta son los accesos para que las familias pobres puedan acceder a un pedacito de tierra para vivir, y también planteamos la línea lotear, no solamente tenía que ver con esta posibilidad de tener un terreno, sino también brindarlo con servicios básicos. No íbamos a llegar a hacer la vivienda y teníamos la esperanza y los sueños de poder conseguir esa vivienda como una vivienda semilla, como la posibilidad de un crédito blando, pero bueno, llegamos en algunas oportunidades a hacer esos terrenos con servicio, algunos quedaron inconclusos por la cuestión del cambio de gobierno y bueno, era nuestro deseo que este gobierno actual lo continúe. Bueno, cosa que no fue así. Cambió el gobierno y parece que los intereses van por otros lados. Hay una demonización de los sectores populares, también de no tener este Estado presente para financiar esta falta de estructura, de infraestructura, y todo lo que pudimos hacer se desfinanció. Ese 9% que teníamos de ese impuesto al dólar se bajó al 0,01. El financiamiento externo no lo continuaron, o sea que hay que devolverlo, y todos los programas que veníamos llevando adelante, como muchos otros en la Argentina, pero bueno, este es el que me toca no solamente exponer, sino es el que más duele, porque no solamente vivo en un barrio, vengo de familias muy humildes, y todo este espacio que deja el Estado se va ocupando por otras formas de economía dentro de un barrio, que sabemos que puede ser desde la delincuencia, el narcotráfico, y esas mismas familias que encontraban en la integración de sus barrios la posibilidad de trabajo, la posibilidad de mejorar el lugar donde viven, hoy se sienten desplazadas, y no solamente con una avanzada de esta forma de economía, y también desde el abandono de parte de la posibilidad de la comida. Digo, ya no estamos discutiendo la posibilidad de hacer el programa Mi Pieza para las mujeres, un proyecto de lotes con servicio, ni mucho menos hacer un proyecto para un Zoom, una sala de salud, un polideportivo, sino que ahora empezamos a discutir nuevamente la comida. Bueno, estos avances y retrocesos que nos tiene acostumbrado muchas veces la política en toda la región, no hablo solamente de mi Argentina, que es la que me duele, que es la que me ocupa y me preocupa, sino que es como que también pasa. Tenemos emergentes maravillosos como es Brasil, como es México ahora, pero sabemos que la lucha está, que hay una experiencia de gobierno, hay una experiencia de gestión de Estado que hizo felices a las familias más pobres de la Argentina, así que por eso seguimos luchando.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer. La verdad que bueno, en esta experiencia que, bueno, yo también soy argentina y poder haber visto también, yo vivo en el norte de la Argentina, en Jujuy, y poder haber visto esas obras, esas construcciones, y además también pensando en una política para la gente más allá de un partido político, de un espacio sectorizado, sino totalmente amplio como lo es o una política tan importante como fue, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿no? Que pueda llegar a cualquier persona que lo necesite. Y bueno, eso, ¿no? Como contaba Fer, poder ver la construcción de los espacios comunes realmente le cambia la vida totalmente a todo el barrio, absolutamente. Incluso experiencias de madres que, bueno, contaban que no tenían un lugar donde jugar y después de repente estuvo la secretaría haciendo un polideportivo, ¿no? Y un poco también en sintonía con lo que hablaba Vero de poder generar esos espacios, valga la redundancia, que puedan hacer de contención, de espacio de cuidado, pero que ese cuidado sea de manera comunitaria y que las salidas que le encontremos a esta vida, que a veces es un poco cruel, sea lo más amorosa posible, lo más acompañada posible, y que podamos también estar organizados y organizadas en cada barrio para defender también esa mejora en la calidad de vida. El Banco Internacional para el Desarrollo, perdón, es el Banco Interamericano para el Desarrollo, es quien ha felicitado también esta política pública porque ha aumentado la calidad de vida de un montón de personas en Argentina. Y bueno, es una experiencia, la verdad, muy valiosa para poder compartirla con Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Así que muchas gracias, Fer. Vamos a continuar. Por ahí no sé si alguien quiere ir haciendo algún tipo de preguntas, igual de todos modos está abierto el chat. Vamos a pasar a charlar con Iván. Iván, ¿andás por ahí? Hola Daniela, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Sí, sí, se escucha excelente. Súper. Bien, bueno, voy a dejarle la palabra a Iván para que pueda hacer su exposición. Bueno, mi experiencia es más relacionada al campo de la comunicación, no es una experiencia tan cercana a la gente como de los compañeros que me han precedido, pero este proceso de cambio del que quería hablarles, también es una construcción, como decían, nadie se salva solo, ¿no? Es una cosa que se le ha hecho entre todos, que se le han hecho las organizaciones sociales de Bolivia a partir de una historicidad que ha existido, ¿no? Eh, a esta altura de- del proceso de cambio, mucha gente seguramente se pregunta qué ha cambiado en Bolivia. ¿Qué ha cambiado en Bolivia? Y para ubicarnos en el contexto de Bolivia, que es un contexto bastante similar al latinoamericano, pero que tiene sus tintes especiales, es que tenemos que retroceder a la época de la colonia y conocer cuál ha sido la estratificación que ha existido. Y esa estratificación era, como todos saben, los blancos, españoles, sus hijos, los criollos, los mestizos, que eran una mezcla de blancos con indígenas, los indígenas y los afrodescendientes
o africanos también, esclavos traídos. Pero esa estratificación no era tanto por la raza, sino era por la forma de producción. Los blancos españoles eran los que tenían la cualidad de poseer el control del Estado, el control de las riquezas, el control de las tierras, solamente ellos. Y sus hijos tenían como ciertas facultades, pero no tenían todo lo que tenían ellos. Los mestizos estaban en un área urbana y los indígenas finalmente eran aquellos que estaban ligados a la tierra y al hacer producir la tierra y hacer producir todo lo que sea recursos naturales. En Bolivia, durante la época republicana y durante la mayor parte de la época republicana, digamos, hasta la creación de la nueva constitución, que ha sido el año 2009, la votación de la nueva constitución, esta, 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 esta jerarquía social se seguía instituyendo. O sea, se tomaba como sentido común que aquellos blancos eran aquellos que tenían la cualidad de dirigir la nación, de dirigir el Estado, de poseer las empresas, de poseer las tierras y de tener como la hegemonía dentro de todo lo que es el aparato público. Entonces, pero subterráneamente existía una historicidad. El año 1781 ya hubo una revolución de Tupac Katari, que dijo, yo soy el virrey, no es otro. Nosotros somos los dueños de esta tierra y nosotros vamos a elegir los destinos de esta tierra. Eso no se lo ha tomado en cuenta tanto dentro de la historia oficial de Bolivia porque era historia de indios. Cuando a él lo matan dice, volveré y seré millones. Pero esto no era algo que se enseñaba en las escuelas, porque generalmente se enseñaba que eran los criollos, los blancos, los que se habían rebelado contra la corona española y finalmente se fundó Bolivia en 1825, etcétera, etcétera. Pero había una historia subterránea y que era de los indios, la revolución, el levantamiento de Tupac Katari en 1781, el levantamiento en la guerra civil de 1898, Juliana, no es Juliana Paz, Zárate Vilca, que también fue asesinado. Fue una revolución, fue una guerra civil que finalmente terminó con una masacre de indígenas, porque los indígenas dijeron, bueno, nosotros somos más, nosotros podemos dirigir este país, porque era una guerra civil que era por dónde iba a ser la capital de Bolivia, entre dos élites, pero una de las élites recurrió a los indígenas y los indígenas ahí se dieron cuenta de su poder. Hay hay un autor que se llama Fausto Reinaga, que tal vez algunos lo conocen, que relata una parte de esta guerra civil y que dice, bueno, parte de una carta que decía, tenemos entre estas dos facciones, decía, tenemos que bolivianizar Bolivia. Y al tener que bolivianizar Bolivia se refería a que Bolivia, los bolivianos eran las personas que vivían en las ciudades, en los centros urbanos, y no eran los campesinos, los indios, la gente que estaba ligada a la tierra. O sea, los indígenas no disfrutaban de esta cualidad de ser ciudadanos y por lo tanto no cuidaban la capacidad de tener tierras, la capacidad de recibir educación, la capacidad de votar, acceder a cualquier otra cosa. No eran ciudadanos. Finalmente, después de esto llega la guerra del Chaco en 1934-35 de Bolivia contra Paraguay. Y esa guerra es en la primera guerra en la que asisten tanto los habitantes de las ciudades, tanto estas élites como los indígenas. Y juntos se ven peleando en las trincheras contra un enemigo común. Y tanto oficiales como tropas se dan cuenta de que de que podían construir una Bolivia diferente, porque se dan cuenta que los estaban manejando mal, que muchas de las cosas malas que pasaban en el frente, que muchas de las cosas malas
que han pasado en esa guerra eran de responsabilidad de estas élites. Entonces, y que estaban muy ligadas a poderes extranjeros, además. Entonces, al final de la guerra se da un golpe de Estado y un presidente militar se incorpora más al movimiento indígena popular, a espacio de decisión. Existe un primer congreso indígena y finalmente se crean algunos movimientos populares, nacionalistas, que toman el poder en 1952 en una revolución. Esta revolución es secundada por los movimientos indígenas, también los movimientos populares. En esa revolución, después de esa revolución en el que lleva al poder a Víctor Paz Estenssoro, ah, se quita el poder a quienes habían sido los que gobernaban, así que se llamaba la rosca de productores de, de grandes mineros. Había 3, 4 familias que gobernaban Bolivia a través de, que se llama, de sus contactos. Y finalmente se decreta la nacionalización de las minas, que exista un voto universal, de que todos tienen derecho a educación, de que todos tienen derecho a la tierra, se hace una reforma agraria y se gobierna junto con el pueblo. En 1952, a partir de 1952 hasta más o menos 1960. Como todo proceso revolucionario que tiene sus luces y sus sombras, existen otras facciones que van surgiendo en esto y comienza una época oscura de gobiernos militares, como ha ocurrido seguramente en toda Latinoamérica. Esta época oscura de gobiernos militares hace que las, las, las mayorías populares indígenas tomen conciencia de cuál era su rol dentro de la historia de Bolivia. Ellos, primero se funda la Central Obrera Boliviana, también se funda la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se funda la Federación Sindical de Trabajadores de Mineros de Bolivia, eh, que esos digamos que son las más antiguas, que hay un movimiento obrero y un movimiento campesino que van paralelamente, digamos, creando una conciencia, y esto en el tema comunicacional funciona eh, de una manera muy constructiva cuando te das cuenta que existe una narrativa y una construcción de algo a partir de un movimiento indígena popular. Finalmente pasa esta época de dictaduras, vuelve la democracia, vuelve a la presidencia Víctor Paz Estenssoro, cuando teníamos una hiperinflación de más del 1000% en 1985 y nos dicen, bueno, este señor dice, Bolivia se nos muere y necesitamos hacer un cambio radical. Y más o menos pasa lo que está pasando en la Argentina. Hay un señor que dice que el Estado tiene que desaparecer y empiezan a hacer desaparecer efectivamente el Estado. Todo lo que se había construido desde la Revolución del 52, todo lo que se había ganado a favor del Estado, a favor del pueblo, que es recuperación de los hidrocarburos, recuperación de las minas, recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, se va dejando atrás, se venden las empresas, se despide a miles y miles de personas, ah, y básicamente hay una exploración del Estado. Se empiezan a vender primero, digamos, a las empresas más pequeñas que se empiezan a vender las empresas productivas. En los gobiernos posteriores se venden las empresas más grandes, digamos que los cimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, mm, entre otras
se vende todo lo que es el aparato productivo minero, también se lo privatiza. Parte de eso va a parar a los mismos políticos, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha sido presidente después, se hace dueño de muchas concesiones mineras que lo hacen, de lo que ya era, tenía dinero, pero se vuelve un súper rico. Hay otro, un ministro, que era un ministro privatizador, que se compra una empresa de cemento y se convierte en el rey del cemento en Bolivia. O sea, y hay ejemplos así. Pasando los 90, pasando los 90, llega el gobierno de Gonzalo, de Hugo Banzer Suárez, un ex militar que también era dictador en los 70, que es el primer caso de un dictador que ha sido elegido finalmente de forma democrática en Bolivia. Creo que es el único caso en Latinoamérica. Y bueno, ya no había nada que... político, llegó para devolver la tierra, el territorio, eh, los recursos naturales y la dignidad al movimiento indígena popular de Bolivia. Y lo que hizo fue, en en esta guerra del agua y en esta guerra del gas, es juntar a los movimientos urbanos y a los movimientos campesinos para que pudiesen tomar el poder, de cierta forma. El 2003 hubo una verdadera guerra, y fue una derrota militar para, este grupo de partidos hegemónicos. Y el gran general, digamos, indígena, el último general indígena, diría, ha sido el Malco Felipe Quispe, que él ha organizado bloqueo tras bloqueo en el altiplano para que no se pueda movilizar el ejército. Y a partir de eso ha habido como ha habido masacres y finalmente se ha deslegitimado tanto el gobierno que todo el mundo pedía que renuncie y finalmente renunció. Pero también con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada hizo implosión el sistema de partidos políticos de Bolivia, que hasta ahora no se ha recuperado. Entonces, el sistema de partidos políticos de la derecha boliviana no se ha recuperado hasta ahora, no se puede levantar. El 2005, finalmente el MAS y PCP llegó al gobierno con más del 51% de la votación. Y el 6 de agosto del 2006 se llamó a la Asamblea Constituyente. Yo tengo un recuerdo hermoso de ese día, porque en la Casa Libertad en Sucre, estaba en el balcón de la Casa Libertad, estaba Evo Morales y estaba la señora, que ahora no recuerdo el nombre, pero que iba a ser la presidenta de esta Asamblea Constituyente, una señora de pollera de extracción campesina. Y hubo un desfile, una parada militar, pero después de la parada militar hubo una parada indígena. Y en la parada indígena desfilaron las 36 naciones indígenas de Bolivia, con sus usos y costumbres, con sus vestimentas, con su música, etcétera, etcétera. Y era increíble ver, porque ellos después, tal vez de 200 años después de Tupac Katari, estaban reconociendo a un líder, a un presidente, como si este es nuestro presidente porque es como nosotros, no es cualquier persona, este es uno de nosotros. A partir de esto se hizo un cambio, se ganó, digamos, en el terreno de la batalla cultural, eh, esta, esta, esta narrativa tan hermosa de que el movimiento indígena haya recuperado el poder para todos los bolivianos.
Se hizo la Asamblea Constituyente no sin problemas, hubo muchos problemas, hubo problemas de racismo especialmente, pero finalmente Bolivia se refundó el 2009. Se refundó el 2009 eh, y a partir de eso, con esta refundación y con la consecución de lo que fue la Agenda de Octubre, de las cosas que se habían pedido durante el 2003, que era la recuperación de los recursos naturales, la Asamblea Constituyente, la representación indígena en todos los estamentos del Estado. Ya se había cumplido una agenda. Esta agenda estaba cumplida. Entonces, a partir de 2009 hasta el 2014, digamos, empieza una bajada ya del movimiento del socialismo. Empieza a perder el apoyo tan grande que había tenido, porque ya estaba, su narrativa ya estaba respondida de cierta manera. Ya habían cambiado las cosas en Bolivia. Bolivia era otra. Y todos sabemos ahora que Bolivia nunca va a volver atrás. Pero sin embargo, hay un agotamiento de esta narrativa. Una cosa que en este lapso hemos aprendido eh, es que el arma más fuerte que tenemos es el voto. O sea, durante mucho tiempo se ha pensado desde las izquierdas que los movimientos armados, que los movimientos subversivos, etcétera, etcétera, digamos en el siglo pasado, eran el camino, pero lo que ha demostrado esta, este, en Bolivia, que no es un partido político, sino es el instrumento político de las organizaciones sociales de extracción campesina y popular, es que el voto es nuestra mayor fuerza. Hemos ganado tanto la Asamblea Constituyente, hemos ganado un referéndum al que sea en la misma derecha convocado para ver si seguía de presidente Evo Morales o no. Y ha servido para más bien como un arma en contra de ellos porque han perdido estrepitosamente. Finalmente, se ha ganado la mayoría de las elecciones, excepto el referéndum del 2016, que era para la reelección de Evo Morales. Eh, digamos que a partir de eso, empieza esta bajada y se ha dejado que crezcan algunos sentidos comunes que indicaban, o sea, el 2014 si alguien decía que había una dictadura en Bolivia, pues nadie le iba a tomar a nadie, a esa persona en serio. Pero al llegar al 2018, 2019, dictadura era lo que sonaba en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Ha sido como un crecimiento, como una curva, como una onda que ha ido subiendo, 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 hasta el 2019, que si bien Evo Morales ha ganado las elecciones con más del 47% de la votación, eh, finalmente ha habido un golpe de Estado. Se ha deslegitimado esta victoria de tal manera, con acusaciones de fraude, con acusaciones de toda índole, eh, que finalmente Evo Morales tuvo que renunciar y salir al exilio, como varios salimos. Ahora, ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos de esa experiencia? Hemos tenido que luchar desde el exilio contra una matriz de medios de comunicación, una matriz de influencers, digamos, para recuperar el sentido común y esta narrativa de que el pueblo tenía que estar en el poder. Finalmente, también ha sido muy desastrosa, digamos, una de las dictaduras más, no sé, más patéticas que debió existir, ha sido la señora Áñez. Pero
la lucha durante este tiempo, que además era el de la pandemia, que han mencionado los compañeros, que ha sido una forma de aglutinar, digamos, pero también de aglutinar, digamos, la lucha desde los medios de comunicación alternativos, desde las redes sociales, para recuperar los sentidos comunes, las narrativas, contra una matriz de medios de comunicación. Esto que hemos vivido ha servido también para dividir el tejido social en Bolivia. Hay gente que siempre te va a decir que ha habido fraude, que la gente que han matado en Sencata estaba ahí para hacer explotar una cosa que nunca iba a explotar, y que todos lo sabemos así. Pero hay esta partición de criterios, y esto es, digamos, nuestro próximo punto en la agenda. Hemos aprendido de que la revolución no puede estar exenta solamente de cumplir una agenda, sino que tenemos que llevar adelante una, una narrativa. Tenemos que construir una narrativa solvente y que no sea cuestionable. En este momento, eh, el movimiento al socialismo tiene una interna bastante dura, que también es una disputa por esta narrativa, de que tiene que haber alguien que retome la posta de este proceso de cambio. Cuando ya está agotados las agendas de cientos de años tal vez, pero que necesitamos ahora. A ver, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos recuperar esta narrativa que ha llevado al poder al movimiento del socialismo, que ha llevado al poder a los movimientos sociales, y que ha hecho también que recuperemos el poder el 2020. Necesitamos recuperar esta narrativa. Y eso, digamos, es la agenda que tenemos ahora en Bolivia. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Les agradezco mucho, creo que me he extendido mucho, pero bueno, eh, espero que haya contribuido en algo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Iván, mucha fuerza. La verdad que contar la historia del proceso de Bolivia es muy interesante, y también poder pensar, como vos decías, ¿no? Que pueda llegar alguien que pueda ser realmente representativo del pueblo, alguien que pueda realmente volcar las voces, sobre todo aquellas voces que siempre han sido postergadas, de los sectores populares, las comunidades indígenas. em, que también ¿no? han tenido su preexistencia en esta Latinoamérica y el Caribe, y que por tantos años, por la colonización, ha sido invisibilizado. Realmente en la actualidad es una discusión de esto que siempre hemos hablado desde nuestros sectores, que tiene que ver con la batalla cultural, con este discurso que tenemos que construir para poder darle la disputa a toda esta movida, incluso mundial, que se viene, que podemos analizar respecto al fortalecimiento de la derecha, a los cambios que se vienen dando, sobre todo en los países occidentales, eh, que es donde también tenemos que poner el ojo para poder comprender y repensar herramientas para combatir ese individualismo que termina calando nuestra cultura, y que muchas veces a través de la tecnología también es más fácil acercarse a un discurso de derecha que a un discurso popular, ¿no? Entonces, poder pensar en estos espacios que comentaban Vero y Fer respecto a los espacios de organización colectiva, de construcción de la comunidad, que quizás en Bolivia, en las comunidades indígenas, ya estaba como esa construcción de comunidad, podía llevar
otra construcción, otro proceso y otra organización que ha llevado en la historia a que Bolivia pueda tener un presidente como Evo Morales, ¿no? Y que ojalá la discusión interna se pueda saldar para que se pueda avanzar en la mejora y en pos también del pueblo, ¿no? Que es lo que uno siempre espera también, la responsabilidad de nuestros referentes y nuestros dirigentes a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, muchísimas gracias, Iván. Te agradecemos un montón eh, por contarnos un poco la historia. Y bueno, vamos a pasar ahora, no sé si Mari estaba teniendo problemas de conexión, pero no sé si me escuchás, Mari, si estás por ahí. Estoy. Un milagro, casi, un Sí, milagro. No eso sé si es me porque, escuchan. pero perfectamente. ¿Me escuchan? Hola, 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 Mari, estoy. vos no sé. Se No, escucha ¿Me bien. escuchan? sí, sí, Mari. ¿Se escucha? Yo te escucho cortada un poquito, Daniela. Bueno, decía que era un milagro casi que me puedan escuchar porque lo primero que tengo que decir es que también como uno de los efectos más claros y visibles que tiene el bloqueo contra Cuba, el bloqueo de los Estados Unidos, es que algunas plataformas tecnológicas en las que se comunican muchas personas mundialmente están negadas para Cuba. Entonces, para nosotros el Zoom es todo un desafío al bloqueo, porque generamos a través de un túnel la manera de comunicarnos y no de manera fácil. Para colmo, está lloviendo mucho en estos días para abonar la tierra, que hacía mucha falta. Hay una sequía grande en gran parte de Cuba, por tanto el agua es bienvenida siempre, pero también complejiza que se caiga la electricidad en algunos momentos porque hay aire y bueno, en este ratico que llevamos he perdido la electricidad 2 veces y casi no he podido escuchar a los compañeros. Pido disculpas. Y realmente vamos a aprovechar el tiempito que tenemos porque no sabemos si vamos a llegar al final con las ideas que quiero compartir. Primero que todo, agradecer a Construyendo Comunidades este espacio para construir la solidaridad y el internacionalismo. El Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, con 37 años de fundado, en abril del 1987, es un centro que ha heredado la vocación internacionalista de nuestro pueblo, de la Revolución Cubana, y que desarrolla procesos de formación, comunicación popular, de solidaridad internacional y de incidencia política, también que tiene que ver mucho con el tema que nos ocupa hoy y es el tema de la juventud y la antipolítica. Nosotros como centro tenemos en Cuba una legitimidad conquistada que ha permitido que un centro que nace de una iglesia, de la iglesia de Benecer de Marianao, tenga en estos momentos y bueno, durante todos los años, un reconocimiento por la contribución que ha hecho para Cuba y para la región en los temas que yo mencionaba anteriormente y que juntan esa singularidad que tiene que ver con un debate que nos debemos también los movimientos sociales, los movimientos populares, que tiene que abrazar toda la cuestión del marxismo y el cristianismo, la fe y la política y la religión también, y eso nos hace para Cuba y para la región la oportunidad de poder no solo generar un internacionalismo ecuménico, sino también llevar la voz de la Revolución Cubana también desde otras miradas, desde otros paradigmas, y también con ese aterrizaje de tener los pies siempre puestos en los territorios. Yo acabo de llegar de un espacio que está celebrándose en Cuba por los 80 años de Frei Beto y hoy fue presentado un documental, vamos después a conseguir el link para que lo vean, que se llama Los pies, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y yo creo que es una frase que me quedó del documental que tiene que ver con todo lo que se ha hablado esta tarde, por lo que estuve escuchando,
y es el papel que tenemos como movimientos populares en la reconquista del corazón y de la mente de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, para seguir pensándonos una sociedad alternativa al capital en estos momentos tan complejos que vive la humanidad. Bueno, yo soy Marilyn Peña, me decía Dani que soy educadora popular, soy socióloga de profesión, soy también hija de mis abuelos fueron campesinos, mis padres ya nacieron previo a la Revolución Cubana, son maestros los dos, son formadores, y bueno, crecí en un núcleo familiar muy vinculado a todo el trabajo popular, a todo el trabajo organizativo, a todo el trabajo de las organizaciones de masa. Yo creo que puntear en este momento algunas cosas que compartimos en común, que no son solo las cosas positivas que quisiéramos y que nos juntan como movimiento, sino también los grandes desafíos que tiene el contexto global en el que nosotros hacemos la resistencia y hacemos nuestras luchas. Y tiene que ver en primer lugar con esos efectos terribles de la crisis que ha dejado la pandemia de la COVID, y que yo creo que cada uno de nuestros pueblos de alguna manera todavía vive esos efectos de la pandemia. Tenemos también un retroceso importante del tema de los progresismos a nivel mundial, y la izquierda como tal. También, si hacemos un análisis crítico, tenemos que reconocer que estamos en un momento también de un grupo de impas. Y por tanto, ese proyecto emancipatorio, ese proyecto liberador, hoy también vive una crisis en el sentido en que necesitamos convencer a más personas en un marco de total desesperanza, de un miedo generado también por esas políticas neoliberales, por ese capital, de una criminalización de nuestras luchas. Estamos pendientes de lo que está aconteciendo en cada uno de sus países, desde Cuba, desde el centro especialmente, y realmente es un contexto bien complejo para hablarle a la gente de organización, de formación política, de trabajo de base, cuando la gente hoy no tiene las cosas elementales para tener una vida digna, un trabajo digno, y son realidades que enfrentamos globalmente. Hay un brutal avance del capitalismo sobre nuestros territorios. Yo creo que una de las maneras en que el capitalismo se está reinventando es intentando también todo el saqueo mayor que pueda hacer en torno a los recursos de nuestros territorios, agua, minerales, la misma proliferación de alimentos con los agrotóxicos, y toda la ocupación de territorios, también el tema del litio, que también está hoy mediando en todo ese brutal avance del capital, con un proyecto o no proyecto, pero que logran juntarse para cosas comunes y pues darnos la estocada en todo lo que estamos viendo en nuestros países, los resultados electorales y todo eso. En ese mundo multipolar del que estamos asistiendo, entonces hay un término que empieza a acuñarse y que yo no tengo toda la claridad todavía. Estoy leyendo que comienza a hablarse incluso por el Instituto Tricontinental, que es un instituto de personas que forman, es decir, lo acuerpa movimientos populares y que son investigadores del campo popular en diferentes partes del mundo, y se comienza a hablar de un hiperimperialismo. Y habría que estudiar también cómo ese fenómeno del hiperimperialismo o del imperialismo en su fase más cruel y más, digamos, fuerte en estos momentos, comienza a tener efectos también que tendríamos que anticipar como movimientos populares para poder entender, comprender y poder enfrentar de una manera más organizada. En medio de ese contexto global al que Cuba no escapa para nada, está sucediendo todo lo que está sucediendo en Palestina, que me parece la vergüenza más grande que como humanidad asistimos hoy, y con el que no tenemos un minuto de descanso para denunciar en todos los lugares donde nos paramos la masacre que está ocurriendo de miles de personas en este momento ya, de niños, de mujeres y de todo un pueblo.
y que la humanidad no ha logrado detener a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, señal de que vivimos una crisis civilizatoria multidimensional a una escala que es realmente, vaya, uno no puede pensar que no sea posible parar eso que está sucediendo en este momento. En medio de todo eso, Cuba, en un periodo también de pospandemia, vive una compleja situación política, económica y social, teniendo en cuenta que siguen los instrumentos legales, sigue nuestra Constitución del año 2019, aprobada por más del 86% de las personas en Cuba, que ratifican la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo en Cuba. Sí. ¿Sí? Sin embargo, eso está hoy contradicho en muchos factores porque vivimos como un segundo periodo especial. Es terrible, el valor del peso cubano está muy devaluado, hay una situación energética muy compleja, producto del envejecimiento de nuestras plantas de producción eléctrica y energética que no sucede en la rapidez que necesita el país, y hoy en Cuba un territorio puede estar 4 horas electrificado y todo el resto del tiempo sin electricidad. Eso está ocurriendo hoy con una fuerza terrible en todo el país y genera, por supuesto, irritación, malestar. Entonces, yo para hablar de Cuba hablaría primero de una situación que es real, que tiene que ver con un problema crítico que también está agravado por el tema del bloqueo. Hay una matriz mediática para desmontar que en Cuba no es un problema del bloqueo, tiene que ver con una incompetencia de las autoridades, con una ingobernabilidad de las autoridades. Hay errores, hay situaciones, no lo podemos negar, estamos entre compañeros, entre hermanos de lucha, pero sí hay un fuerte componente del bloqueo en toda la situación que se agrava, producto de que por 243 medidas que ha tomado el gobierno de Biden y que venían desde Trump ya encaminadas, Cuba hoy no puede acceder a ningún crédito. Cuba, por estar participando de los acuerdos de paz con Colombia, fue colocada en la lista de países terroristas y eso impide que Cuba hoy acceda a créditos económica compleja. La primera línea de economía nuestra era el desarrollo del turismo y con la pandemia se cerró 2 años todo el turismo. Ni siquiera estamos al 10% del plan de visitantes con respecto al 2019 antes de empezar la pandemia. Y si a eso se agrava que no podemos acceder a fondos porque no tenemos ese acceso por estar en la lista de terroristas, nadie hace esas transacciones con Cuba. Imagínense la situación de asfixia en la que coloca a nuestro país. Las conquistas principales de la revolución que tienen que ver con la educación, con la salud, con el deporte, con la seguridad ciudadana, siguen vigentes, pero están erosionadas. Lo tenemos que decir con total honestidad, que hay cuestiones que han retrocedido con respecto a otros años. En medio de eso hay una política grande de avanzar en medio de las dificultades que tenemos y, por ejemplo, pensando en el título del conversatorio, acaba de ser aprobada hace 2 meses la política de atención a la niñez y la juventud en Cuba. Y en Cuba existe, no sé si en otros países, un código de las familias. Hay un código de las familias que también tiene ampliamente generado capítulos que son de total protección a todo el tema de la niñez y la adolescencia. Entonces, como políticas sociales, Cuba mantiene la voluntad y el esfuerzo mancomunado de todos los actores sociales, sociedad civil, Estado, gobierno, el partido, para poder rebasar esta situación que realmente está llegando a niveles que uno comienza a preocuparse. Toda esa situación por buscar los alimentos, por el tema de los apagones, llega y llevamos años en esa resistencia
pues genera un desgaste, una irritación en la población, y no es menos cierto que también hay una fuerte ola migratoria, sobre todo de la juventud, hacia afuera de Cuba, personas profesionales en su mayoría formados por la revolución, que abandonan el país para buscar también una mejora económica en otro país. Entonces, ahí hay una situación que es real, y hay una situación también, una Cuba inventada, que es la Cuba que mediáticamente todo el tiempo está colocándose para denigrar, para señalar, para el menor hecho que ocurra, poder utilizarlo para seguir condenando a Cuba, para seguir generando una matriz de opinión que no apoye todo el proceso que está aconteciendo. En medio de esas complejidades, yo creo que tanto para Cuba como para América Latina y el Caribe, yo creo que de los grandes desafíos que tenemos como izquierda, como movimientos populares, en primer lugar está el tema de la organización. Yo creo que muchas veces en eso me acuerdo siempre de un profesor que me dio dirección política y me decía, siempre decía que hay que establecer lo que es urgente a diferencia de lo que es importante. Y entonces, cómo nosotros a veces estamos atendiendo lo urgente y descuidamos lo importante. Entonces, cómo lo que es, tenemos que caminar a veces más lento porque las circunstancias no nos lo permiten hacer más rápido, pero cómo no podemos perder de vista el horizonte, a dónde queremos llegar y cómo podemos llegar. Y yo creo que ese tema tiene que ver con el tema de la organización. El tema de la formación política. Hoy Frei Beto lo recalcaba y colocaba la apuesta que tiene, la fuerza que tiene la educación popular para generar conciencia crítica, para generar pensamiento crítico, para formar sujetos y sujetas protagonistas de la transformación política, social. Y eso yo creo que es fundamental. Nosotros muchísimas veces en los tiempos y en las prioridades que damos, a veces importantes y no urgentes y no importantes, descuidamos los tiempos de formación política. Yo creo que nosotros como Martin Luther King, a pesar de la cantidad de tareas que hacemos anualmente, que nosotros mismos no sabemos cómo lo hacemos, hay una defensa muy grande en la construcción del movimiento CMLK Redes, que tiene que ver con el desarrollo todos los meses de espacios de formación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel territorial, porque no podemos también formar ilustrados en un nivel de dirección, en un nivel de movimiento, si no logramos formar a toda una militancia, a todo un pueblo que también necesita ser formado. Yo creo que la disputa de la subjetividad es hoy más que nunca, y oía a Iván antes que yo también hablando un poco de eso. Y yo creo que la disputa de la subjetividad revolucionaria es hoy una gran tarea para las personas que nos imaginamos otro mundo, y que pasa por recrear también desde los afectos esos seres sentipensantes que tenemos que tener para no separar la razón del corazón, como decía Galeano, y que pasa por entender cómo funciona el mundo, por entender los otros valores, por empezar a vivir otros valores. Y yo creo que el valor del internacionalismo es uno de esos grandes valores que nos conecta entre movimientos populares, y que hay que empezar, hay que vivirlo para realmente poderlo compartir y poder anticiparnos a este mundo nuevo. Y yo creo que la construcción de poder popular desde abajo y la construcción de unidad popular es también uno de los grandes desafíos que tenemos como movimientos populares en América Latina, y que pasa por este tipo de encuentros y pasa por muchísimas otras cosas que se hacen en lo cotidiano y que tendríamos que seguir defendiendo, a pesar de que el bloqueo no quiera que nosotros nos conectemos por Zoom. A veces no podemos llegar presencialmente, pero nosotros en el Martin Luther King hablamos de la palabra acompañar, y acompañar tiene que ver con estar cerca, con estar juntos, con caminar juntos, con apoyarnos en lo que podamos. Y yo creo que el mundo posible tiene que
que ser realmente un mundo de solidaridad, de cooperación y de mucho internacionalismo, entendiendo que nacemos en una patria por casualidad o por lo que sea, pero creo que esa mirada a la patria grande que decía José Martí, patria es humanidad, y el entendido de que nacemos en un país, pero que somos hijos de la patria grande, que tenemos esa sensación de que no quisiéramos entender las fronteras como cosas que nos dividen, sino como también puntos donde podemos penetrar y entrar y aprender, siempre tendrán que guiarnos. Me quedo por ahí y bueno, viva Palestina libre desde el río hasta el mar. Viva, viva. Muchas gracias, Mari. Viva Palestina Libre. La verdad que, bueno, siempre los compañeros y las compañeras de Cuba, al menos en mi experiencia y en conexión con compañeros, escucharlos, poder escuchar su historia y sus experiencias, siempre son muy enriquecedoras y siempre son un faro también en la lucha para poder sostener, para pensar la construcción popular. Así que muchas gracias, Mari, te agradecemos un montón. Importante también esta mirada que siempre tienen los militantes y las militantes cubanes respecto a la integralidad también, ¿no? Poder hacer una mirada integral respecto a la situación internacional que se viene observando tan deshumanizante, ¿no? Y que, bueno, si se fijan, un poco era la idea o la propuesta también poder repensarnos en todas estas cosas que nos van pasando en todos los países, que tienen que ver bueno, en cómo afectó la pandemia, cómo afectan las organizaciones populares, el narcotráfico, la pobreza, ¿no? Esta cosa que decía Mari, que creo que también la mencionó Fer y Vero respecto al hambre, ¿no? A tener que discutir ahora que como si no tenemos solucionada la cuestión de la comida, vamos a poder estar pensando en construir alguna política pública, ¿no? Porque es mucho más difícil si no tenemos garantizado el alimento o una calidad de vida más o menos que pueda sostenernos para poder pensar en una militancia o en un trabajo colectivo. Es muy difícil sin el alimento poder pensar en eso. Entonces, cuestiones básicas de cómo viene en aumento la pobreza, la indigencia, la situación del avance de la derecha, y estos malestares que por ahí a la falta de propuestas o de toma de decisiones, esto que traía también Iván a colación respecto a cómo se van construyendo y cómo se toman las decisiones políticas para el pueblo, como algunos compañeros y compañeras, o quizás el conjunto, y esto como autorreflexión también que nos traía Mari, de poder pensar nuestros gobiernos, que en teoría son nacionales y populares, y que en alguna toma de decisión hay una que otra equivocación o se van dando situaciones que generan malestar en la sociedad y que se nos hace difícil poder sostener el discurso que nosotros quisiéramos que se pueda aplicar en términos de derechos para todos y todas las personas que habita cada uno de nuestros países. Realmente se hace difícil poder dar la batalla cultural, ¿no? Y valorar, por eso armamos este tipo de encuentros, valorar estos encuentros que son también espacios de debate, espacios de aprendizaje y espacios de formación. Quería comentarles que, bueno, la compañera Fer se tuvo que retirar, pero me respondió la pregunta que escribió Rodrigo, que dice: buenas a todos, buena conversa. Grande Fernanda, pregunta para ella.
En el caso de que los barrios populares sigan creciendo y que lo hagan de forma rápida, como fue en el 2001-2004, por la violencia de la política inhumana de este gobierno. Puede ser que en algún momento baje dinero para frenar la bronca, integración sociourbana o parecido con los salarios sociales complementarios y cosas así, que los salarios sociales complementarios vendrían a ser como un programa de asistencia también, y en realidad de intercambio que se tornó en algún momento porque se proponía que los trabajadores y las trabajadoras informales, a quienes desde el espacio que yo junto con otras compañeras militamos, del cual también es parte Fernanda, proponíamos poder empezar a discutir la formalidad, la institucionalidad y el avance de los derechos a lo que nosotros llamamos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Continúo con la pregunta y dice, y en el marco de más del 90% de la población viviendo en centros urbanos, creo que para un buen vivir, la vuelta al campo y producir alimentos sanos en un marco de un plan de redistribución poblacional para las familias de los barrios populares sería una solución estructural a varios tipos de saturaciones urbanas, a problemas de vida digna, nutricionales y un largo etcétera. Y dice, mi pregunta es tu opinión general de esto que comento muy resumido. Entonces, bueno, yo le he compartido la consulta a Fernanda y ella nos responde esto, a ver si ustedes me dicen si se escucha. Hola Dani, sí, ahí lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en la gestión, cada 2 años hacer una actualización del registro por todos estos embates que, a ver, de la economía que no se levantaba y todo, y después de la pandemia, muchas de las familias que vivían en los barrios populares o familias que estaban alquilando iban a parar a barrios populares. Eso lo estábamos haciendo con registro de parte de operadores y operadoras que teníamos en el territorio, pero estos compañeros y compañeras que trabajaban en el territorio fue lo primero de que se deshizo este gobierno. O sea que ahora no tenemos esa información de primera mano como la teníamos antes para actualizar los registros. Si esto llega, ahora está lentamente bajando algún recurso, pero sin actualización, o sea que está con lo que pasó en diciembre del año pasado, con una devaluación atroz, que hoy con esa plata no terminaba haciendo ni un cuarto de lo que estaba pensado por proyecto, así que falta ese reacomodo, pero bueno, es lo que estaban diciendo, ¿no? Te lo mandé con un audio. Ahí está. Bueno, la respuesta de Fer, ¿se escuchó? Genial, gracias Rodrigo. Bueno, y un poco lo que comentaba Fer, y creo que tu opinión al respecto, también pensar que hace poquito en Argentina se viene discutiendo la ley bases y se viene aprobando tenemos 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, y en las 2 cámaras se viene aprobando una parte como muy importante de la ley bases, que es una ley que tiene muchos artículos, que hace reformas estructurales también, que va a estar bastante difícil poder dar la discusión respecto a la redistribución de las tierras, ¿no? Que si bien, como mencionaba Fer, se había sacado una propuesta para poder acceder a un poco de tierra para todas esas demandas que existían, al menos se pudo hacer el registro de la demanda, que eso para nosotros y nosotras es muy importante. Y bueno, y que ahora con esta ley hay una parte de la ley que tiene que ver con las inversiones y esta cosa que mencionaba también Mari, que es muy importante respecto al saqueo de los recursos naturales, que Iván también lo mencionaba, y bueno, Bolivia es un ejemplo de nacionalización del litio, una forma de soberanía también respecto a los recursos naturales que Argentina no solo no lo tiene, sino que además con esta ley que se ha aprobado en el Senado la semana pasada,
ha garantizado el saqueo de los recursos de Argentina por 30 años y todo aquel que quiera intervenir va a ser considerado en desacato, ¿no? De hecho, bueno, el presidente que tenemos actualmente viene hablando sobre terrorismo de Estado, sobre golpe de Estado, y que todos los manifestantes y las manifestantes que salimos a la calle a poner nuestra voz respecto a la situación, ha quedado un saldo la semana pasada de una represión brutal con 31 personas detenidas, de las cuales primero se liberaron 16 o 15, si mal no recuerdo, ahí les compas de Argentina me puedan corregir, y que hasta el día de hoy habían todavía compañeros y compañeras detenidas que habían sido trasladados y trasladadas a cárceles comunes, ¿no? Con los delitos que se les acusa por sedición, que es algo como muy grave y que siempre esta justicia es injusta y nunca termina siendo garantía de los derechos constitucionales de las personas que habitamos los países, ¿no? Las naciones, los estados. Así que bueno, como para compartir un poco sobre la situación de Argentina, todavía quedan, hoy se han liberado, si mal no recuerdo, 11 personas más. Recién estaba leyendo las noticias, me acaban de compartir una noticia que estaban liberando a los compañeros. Todavía quedan 5 personas privadas de la libertad de manera ilegítima, como para también compartir con ustedes la situación, la grave situación que estamos viviendo acá en Argentina. Ahí me dice Manuel que efectivamente aún quedan 5 compañeros y compañeras detenidos privados de su libertad de manera ilegítima. Después acá tenemos un mensaje de Andrea. Hola, soy Andrea del Sol de Cuba, logré entrar hace un rato, pude escuchar la última parte. Bienvenida Andrea, muchas gracias. Después acá tenemos un mensaje de Manuel. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo se podría aplicar una nueva ley universal sobre la protección de los recursos naturales y sobre realizar una profunda reforma agraria en el marco de la producción agrícola, ganadera o forestal? Tratar poder tener un nuevo y actualizado registro, ¿será, Manuel?, de terrenos privados o públicos para acceder al lote propio para que cada familia lo necesite. Y bueno, el comentario de Rodrigo también, que despoblar el territorio para quedarse con la tierra y amontonarnos a consumir en las ciudades es el eje de la tierra, que realmente primero hay que garantizar la comida, ¿no? Que es esto que hablaban los compañeros, que es una discusión que uno nunca, con todo el avance de derechos que veníamos pensando, se podía pensar en estar discutiendo solamente, ¿no?, el alimento. Bueno, no sé si alguien más, acá Camilo también ha compartido un link respecto, eso es de Uruguay, ese link es de Uruguay, del gobierno de Uruguay, de cómo se ha organizado también la construcción de viviendas y la propuesta del proyecto sociohabitacional que se impulsó en el gobierno del Pepe Mujica. No sé si es que alguien quisiera tomar la palabra, quisiera dar alguna opinión, hacer alguna mención. Entonces, estaríamos terminando este conversatorio. Hemos grabado el espacio, así que seguramente vamos a estar sacando las producciones y las palabras de los compañeros y las compañeras que han expuesto. Les agradecemos un montón. Primero la participación, el aguante hasta el fin, y luego también a los expositores y las expositoras por su disposición de tiempo
Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Les invitamos también a que nos sigan en las redes de Facebook e Instagram, que se llama Construyendo Comunidades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Nos vemos a usted. en la Muchas próxima. gracias. Muy interesante. Abrazo grande. Nos vemos. Fuerza a todos, Muy chao. interesante. Gracias. Con paz, abrazo. Gracias a todos. Gracias.